Bueno, eh, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla del CEDEMA. La charla de hoy va a ser Deng Xiaoping, un antes y un después en la historia china. Nos acompaña Julián Rullán, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana. Tiene un diplomado en Comercio Exterior por la ESEP y en Economía Austriaca por SAD. Ya podemos empezar, entonces. Bueno, gracias Fede, gracias Iñaki y gracias a todos los que están conectados. Como dijo Fede, hoy vamos a hablar de Deng Xiaoping. Vamos a tratar de hacer una breve, bueno, no tan breve, pero concisa introducción a lo que fueron sus reformas económicas y a por qué es relevante entenderlo hoy en día con China como una gran potencia mundial. Así que voy a compartir pantalla y arrancamos. Se está viendo bien ahí, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, primero, otra vez agradecer a CEDEMA. Yo hice dos cursos acá. El año pasado hice uno sobre Medio Oriente, de Medio Oriente hacia Pacífico. Y este año que terminé hace poquito, el de regionalismos. Así que obviamente es más que grato estar para mí acá, ya que considero que es una institución muy valiosa, que no tiene tantos años, pero que apunta para ser algo muy importante y que cada uno de sus cursos, cada una de sus charlas tiene una calidad tremenda. Así que bueno, ahora sí arrancando. Hoy vamos a hablar de este señor que vemos acá en pantalla. Seguramente la mayoría por el tema y por algo que están acá, porque les interesa, saben quién es. Deng Xiaoping, probablemente junto con Mao y Xi Jinping, los líderes chinos más importantes de los últimos 50 años, 60 años, un poco más. Y es relevante hoy en día porque China, junto con Estados Unidos, definen el mundo de hoy en sí. Es verdad que no estamos en un mundo bipolar, no estamos tampoco en un mundo bipolar, se parece algo más a un mundo multipolar, con muchos polos de poder, con cada uno con sus esferas de influencia, pero sin duda en ese multipolarismo, China y Estados Unidos están a la cabeza. Así que nada, les comento más o menos cómo va a ser la charla hoy, cómo va a estar estructurada. Va a tener seis partes. Primero vamos a ver algunos breves elementos contextuales teóricos, es decir, vamos a ver qué es una economía planificada, cuáles son los diferentes tipos de economía planificada, qué es un precio, cuál es la relevancia de tener un precio en una economía planificada y tenerlo en una economía que no está planificada, etcétera. Vamos a ver algunos elementos contextuales históricos, cómo estaba China organizada antes de la llegada de Deng Xiaoping al poder, cómo era el gobierno de Mao, los diferentes puntos importantes de su gobierno. Después vamos a ver la fase uno de las reformas, después del Congreso del Partido Comunista Chino en diciembre de 1978 hasta 1983. Después la fase 2 que va de 1984 a la crisis de 1988. Y la fase 3 de 1989, que es la crisis y la masacre de Tiananmen, a 1993, que es cuando Deng Xiaoping se va del poder y lo toma su sucesor, que es Jiang Zemin. Y al final vamos a ver, pasando más o menos rápido el gobierno de Jiang Zemin, cómo China ingresa en la OMC, que al final es lo que va a sentar muchas de las bases para el dominio, entre comillas, entre muchas comillas, esta palabra, de China en el día de hoy. Así que, bueno, explicado esto, vamos a arrancar con algunos elementos que son importantes tener en cuenta para entender todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, una economía planificada. Es una palabra que se escucha mucho, que en la segunda mitad del siglo XX sabemos que hubo mucho, que la gran economía planificada por excelencia fue la Unión Soviética, pero no fue la única. En una economía planificada lo que tenemos que tener y lo que tenemos que saber es que las decisiones del mercado, las decisiones económicas, las toman los planificadores. No se toman libremente mediante el juego de mercado. Es decir,
en una economía unificada se concentran en los mismos planificadores una gran cantidad de recursos. Esos planificadores pueden controlar la economía como un todo. Es decir, no hay cosas libradas al azar, no hay cosas libradas al mercado, no hay cosas libradas a las decisiones mayoritarias, sino que las decisiones económicas las toman los planificadores. Ellos deciden dónde gastar, dónde no gastar, eh, en qué invertir, en qué no invertir, en qué sector apoyar, cuál no, y todas esas cosas van a estar de acuerdo a ellos, a su política, a su ideología, etcétera. Para que una economía planificada deje de estar planificada, tiene que haber una reforma económica. Esto parece algo bastante simple, pero es mejor siempre si se ponen palabras. Tiene que haber una reforma económica. Y a lo largo del siglo XX hay tres modelos de reforma que destacan. Primero están las reformas racionalizadoras europeas, como es el caso húngaro en los años 60, y se llaman racionalizadoras porque implican una racionalización de la planificación, no implican una transición al mercado. Es decir, las revoluciones científicas, los grandes avances tecnológicos, los grandes avances científicos que se vieron en ese momento y que culminaron, si se quiere, de alguna manera, en la llegada del hombre a la Luna en 1969, implicaron alguna intención de poder hacer más eficiente la planificación. Estas reformas no tuvieron éxito y en palabras de János Kornai, que es un gran economista húngaro muy famoso, y bueno, creo que también tuvo un papel en el gobierno húngaro de la época, pero no estoy tan seguro, dijo que estos reformadores pecaron de inocentes, pecaron de ingenuos. Después tenemos otro modelo de reforma, que es el modelo de reformas Big Bang. Este modelo es el famoso caso polaco, después de que la Unión Soviética tenga influencia sobre Polonia, y este es un modelo radicalmente diferente al modelo húngaro. ¿Por qué? Porque en este modelo no se busca hacer más eficiente la planificación, sino se busca eliminarla de un día para el otro. Por eso es Big Bang. De un día para el otro se quiere borrar con todo lo que había y eh, darle la planificación, entre comillas, al mercado, es decir, que no esté planificado. Esto, en el caso polaco, por ejemplo, vino acompañado de una reforma en la política y de una democratización. Bueno, ya sabemos que las grandes complicaciones de Polonia con los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, quizá por esto sea influenciado. Y después tenemos las reformas en China y Europa del Este. Las reformas en China es lo que vamos a enfocar en el día de hoy y se parecen más a las reformas Big Bang que a las reformas al estilo húngaro. Las reformas chinas no pretenden barrer con la planificación de un día para el otro. Este quizás sea uno de los mitos o no tan mitos que voy a humildemente, ¿no? derribar en esta charla. China no pretende barrer con la planificación y China no tiene una planificación en el sentido de que hay un plan a seguir y hay un paso a paso a seguir previamente al inicio del modelo de reformas. Al contrario, eh, tampoco está librado todo al azar, sino que hubo una serie de decisiones gubernamentales que trazaron el camino, para un lado, para el otro, pero esas decisiones no estaban decididas antes del comienzo de las reformas. Otra característica de este proceso y este modelo de reformas es que se quiere mantener un orden administrativo claro, con el Partido Comunista, como ya bien saben, por encima de todo. No se busca una democratización, sino que se busca solamente reformar la economía sin tocar la posibilidad y el poder del Partido Comunista Chino. Y antes de empezar con, con los elementos contextuales históricos y después con las diferentes fases en sí de las reformas, hay varias características, yo ahora voy a explicar cada uno de estos puntos brevemente, por las cuales la reforma china es tan particular. Porque cuando se habla de reforma china no se puede comparar exactamente con otro proceso de reformas, porque tiene algunas características que no se repiten en otros lugares. Primero, creo que las dos primeras son las más importantes, así que si quieren poner especial foco en alguna de estas,
son las dos primeras y la última quizá. Primero el sistema de doble vía. ¿Qué significa esto? Que con las reformas de Deng Xiaoping, y perdón si repito mucho la palabra reforma, ¿no? Espero que no lo esté haciendo, y si lo, y si lo hago, corrígame. Con el proceso de Deng Xiaoping se inicia un sistema en el que los precios de mercado y los precios del Estado conviven. Es decir, no se eliminan los precios de marcados por el Estado de un día para el otro, como quizás sí sea en el caso polaco, sino que se inicia un sistema en el que para cada bien hay dos precios, como, como, como un dólar blue y un dólar oficial, algo así, si lo quieren pensar de alguna manera. Para cada bien hay dos precios, un precio marcado por el Estado y un precio marcado por el Estado, por el mercado. ¿Y esto por qué? Esto es útil, aunque parezca que no es útil, porque si se eliminan los precios estatales de un día para el otro, se eliminan las empresas con ellos, porque esas empresas no van a estar adecuadas, no van a estar acostumbradas de alguna manera a poder sobrevivir en un entorno de mercado, sino al contrario. Y al implementar el sistema del doble vía, lo que se hace es, de algún modo, enseñarles a las empresas a cómo sobrevivir en el mercado. A decir, para este bien que vos estás vendiendo, este es el precio que está libremente aceptado, entre comillas. Y, pero bueno, pero se sigue pudiendo vender con, con el precio estatal. Esto al menos al principio, porque la gran reforma de privatización de empresas y todo eso va a venir recién en la década de los 90. Va a venir después del gobierno de Deng Xiaoping, aunque obviamente hay grandes avances en esto durante su gobierno. Después tenemos el concepto Growing Out of the Plan. Este, dicho sea de paso, así se llama un libro que recomiendo mucho, Growing Out of the Plan, que es de un economista estadounidense, pero que estudió en China, que es Barry Norton, sobre el cual gran parte de la charla está basado, no la totalidad, pero gran parte de la charla está basada en este libro, que se lo recomiendo. El concepto este es lo que le decía antes, de que no hay una planificación para las reformas. Cuando se habla de estrategia reformista hay que tener cuidado con esto, porque quizá estrategia implica esto, implica yo tengo un camino a seguir antes de empezar el camino. Y este no fue el caso chino, ni mucho menos, no fue el caso chino. En el caso chino hubo una decisión inicial, se encontraron un resultado, hubo otra decisión, se encontraron otro resultado, hubo otra decisión. No se sabía qué decisión se iba a tomar antes de tomar la primera decisión. Por eso mismo es el growing out of the plan, porque no hay una planificación para esto, sino que se va creciendo a medida que el plan avanza. Después, como tercera característica, tenemos una rápida entrada de empresas para aprovechar beneficios. Para esto hay que entender, y lo voy a explicar un poco más tarde, quizá un poquito más en profundidad, el contexto chino antes de las reformas. China era un país tremendamente pobre, eh, que había pasado por más de 30 años de guerra civil, de 1911 a 1949, y por más o menos otros 30 años de dictadura maoísta. Era un país destruido, era un país que no estaba para nada en los estándares occidentales, que estaba cerrado al mundo, y que un país así, con tanto potencial, con, bueno, no sé cuántos millones de personas habrá tenido en ese momento, pero con varios cientos millones de personas, eh, que se abra parcialmente al mundo, es tiene un cartel gigante de vengan a invertir acá, en la frente. Después tenemos reformas gerenciales incrementales en el sector estatal. Y acá también otra aclaración. Cuando se habla del sector estatal en este contexto, hay que tener un poco de cuidado porque no es el sector estatal al cual estamos acostumbrados nosotros. No es el Estado como división de poderes, no es el Estado como el edificio que vemos ahí de los burócratas entrando y saliendo. No es eso. El sector estatal era todo en China antes de las reformas. Todo estaba bajo el control del Estado. Las empresas no eran empresas, sino que eran de alguna manera divisiones administrativas del Estado. Porque los que dominaban, o dominaban no está bien dicho la palabra, pero los que controlaban las empresas no eran empresarios.
Los que controlaban las empresas eran políticos que respondían al control del Partido Comunista. Entonces, que se reforme, algunas, esto lo vamos a ver también después, pero las reformas gerenciales se refiere a que dejen de ser políticos los gerentes de las empresas y empiecen a ser empresarios y empiecen a pensar en sus decisiones en términos de qué me va a dar beneficio. Porque antes se pensaba en las decisiones en términos de qué me ordenan hacer desde arriba. Se va a parar de pensar en eso en gran parte. Después tenemos una desarticulación. Esto quizá lo pueden intuir, pero quiere decir, venimos en la misma dinámica, de secciones de la economía que se separan del núcleo planificado, que se desarticulan. El núcleo planificado se va a desarticular a lo largo de estos años. Y va a haber cada vez más grandes secciones económicas que se van a ir separando de este núcleo. Después tenemos una estabilización macroeconómica inicial. Esto quizás sí sea particular, porque en la mayoría de veces que se quiere reformar una economía a tan gran escala, como es el caso chino, es normal, es muy normal y es esperable que haya una desestabilización económica. Pero en el caso chino no fue así. Recién la primera crisis considerable la vamos a ver en 1988, 10 años después de empezar con las reformas económicas. Y esa crisis eh, dicho sea de paso, es una crisis que tiene el 20%, y lo vamos a ver después, el 20% de inflación anual, algo que en muchos países de la región estamos acostumbrados. Y después tenemos una persistencia de los ciclos económicos. Esto, lo que dije recién, no quiere decir que no haya ciclos económicos, es decir, no quiere decir que no haya periodos de crecimiento y periodos de baja. Eso es normal en todas las economías del mundo y acá persistieron. Y como último punto, y uno de los más destacables al día de hoy, es la coherencia posteriori. ¿Qué significa esto? Los gobiernos que vinieron después no quisieron no sé bueno, desmantelar todo lo que hizo Deng Xiaoping. En la foto que tienen ahí está Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao, que son los dos líderes chinos que siguieron a Deng Xiaoping. Eh, y hasta el día de hoy, que bueno, quizás sea un poco diferente la situación, pero hasta el día de hoy no se quiere borrar con todo lo que se hizo, sino que se quiere profundizar y se quiere caminar sobre los pasos que se dieron antes. No se quiere eh, trazar nuevos caminos porque los caminos que se trazaron los llevaron a lo que está en el día de hoy. En el caso de Deng Xiaoping, Hu Jintao y Jiang Zemin está más que claro. Cuando se suele hablar de China, se suele hablar de la era reformista como un todo, y esa era reformista incluye a estos dos líderes hasta, eh, hasta Xi Jinping, que es otra era más diferente porque está más diversificado, está más anclado el sistema financiero internacional, pero bueno, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pasando a la parte de contexto histórico, que es tanto o más importante que lo que vimos recién. Acá a la izquierda tienen a Mao. Primero que nada, tenemos que decir que el siglo XX fue un periodo de profundas transformaciones para China y para todo el mundo, ¿no? Quizá más para el mundo que para China, pero bueno, para China especialmente. El siglo XX fue el siglo XX corto, por ejemplo, del que habla Eric Hobsbawm, que va de la Revolución, no, de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, 1914-1989. Es quizá el periodo con más muertes, no, quizá no, es seguramente el periodo con más muertes humanas de toda la historia de la humanidad. Es uno de los periodos con más cambios políticos, con más interconectado hasta ese momento. Y, y el mundo que veíamos en 1914 no es nada parecido al mundo que veíamos en 1989. Eh, Eric Hobsbawm, ya que lo mencioné, tiene otro libro que es La Era de la Revolución. Y él menciona que el cambio que hay antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa era el cambio más grande en términos de calidad de vida, en términos de costumbres, en términos de, bueno, surge el concepto de nación, en términos de muchas cosas que se había visto hasta ese momento en la historia de la humanidad. Eh, pero creo, no quiero refutar a Hobsbawm ahora, ni mucho menos, pero el periodo que va, ese siglo XX corto es
quizá más revolucionario de algún modo para el mundo. ¿Y por qué es transformador para China? China venía de más de 2000 años de imperio y ese imperio termina en 1911. Eh, no soy especialista en esto, obviamente, por una diversidad de crisis internas, de crisis externas, y de 1911 a 1949 China vive una guerra civil. Esa guerra civil la libran los comunistas, que van a terminar siendo el Partido Comunista Chino, que vemos hasta el día de hoy, y el Kuomintang, que va a terminar exiliado en Taiwán. De ahí surge la famosa y que cualquiera que esté más o menos interesado en estos temas sabe, lucha entre China y Taiwán, que puede marcar el siglo XXI. Después de 1949 ganan los comunistas con Mao a la cabeza. Mao toma el poder hasta 1976 que muere. Eh, Fallece y en 1978 toma el poder Deng Xiaoping. Y bueno, eso ya no les voy a spoilear nada, lo vamos a ver un ratito. Primero que nada, como para saber un poco de la figura de Mao, ¿cómo veía el Mao el mundo exterior? ¿Cómo veía Mao el mundo? No el mundo exterior, el mundo en sí. Hay que tener en cuenta que Mao salió dos veces de China y las dos veces fue a la Unión Soviética. Mao era una persona tremendamente ideologizada que tenía marxismo corriendo por sus venas, que se sabía la doctrina marxista de la A a la Z y que no conocía otro mundo que no sea ese. Cuando se suele hablar de Mao y del mundo, y acá les recomiendo un artículo que se llama La visión del mundo exterior de cuatro generaciones de líderes chinos o algo así. Después, si quieren, me lo preguntan y se los digo. Cuando se suele hablar de Mao, se suele hablar de que él veía el mundo a partir de dos grandes teorías. Primero, y estas teorías vienen, por ejemplo, la primera de la zona intermedia viene del leninismo. Primero, la teoría de la zona intermedia. Esta teoría hace referencia a que existen tres zonas: una imperialista, que era Estados Unidos; otra, de algún modo, revolucionaria, que era la Unión Soviética; y una tercera posición en la que estaban la gran mayoría de países. Y esa teoría hace referencia, hay que elegir una de las dos zonas. No se puede quedar en el medio. Tenemos que elegir, o seguimos a Estados Unidos o seguimos a la Unión Soviética. Cuando llega el quiebre entre China y la URSS, se pasa de la teoría de la zona intermedia a la teoría de los tres mundos. En la teoría clásica de los tres mundos que todos conocemos, hay un primer mundo, hay un segundo mundo y hay un tercer mundo. El primer mundo, en realidad no es la teoría clásica que todos conocemos porque una diferencia. Como se hace el quiebre con la Unión Soviética, Mao va a poner en la misma bolsa a China perdón, a China, no, a la URSS y a Estados Unidos. Lo va a poner como potencias imperialistas. Lo va a poner como partes del primer mundo, a las dos. Ya no es o elijo este o elijo otro. Ahora es no elijo ninguno porque los dos son lo mismo. Eh, Tenemos el segundo mundo, en el que están Asia, Latinoamérica y África, y a un tercer mundo que está en Europa, Japón, Canadá, Australia, que son las potencias, entre comillas, que se quieren parecer al primer mundo, pero no llega. Esta es la visión del mundo exterior de Mao. Mao tiene una visión dominada por la lucha de clases. Mao tiene una visión dominada por Marx y tiene una visión dominada por el comunismo. No ve de otro modo el mundo. Lo ve como una lucha de clases y lo ve como algo en el que hay que tomar partido en cuanto a esto. Esto es algo muy diferente a lo que vamos a ver en Deng Xiaoping. Deng Xiaoping no va a creer para nada, bueno, no sé si lo va a creer o no internamente, pero no va a actuar como si creyera para nada que el mundo está dominado por la lucha de clases, ni mucho menos. Eh, Va a querer la inserción de China en el mundo mediante una serie de cosas que vamos a ver después. Y voy a hablar rápido del gran salto adelante y la revolución cultural, porque si no...
nos vamos a pasar el rato hablando de contexto, tampoco es la idea. Estos dos conceptos son elementales para entender el gobierno de Mao y para entender a China. Si tenemos en cuenta esto de que Mao tenía como su visión fundamental a la lucha de clases, vamos a ver quizá un poco más claramente estos dos acontecimientos. Primero, el gran salto adelante. Fue un programa que buscaba industrializar al país mediante comunas populares, mediante colectivización del campo, pero no le salió bien, ya que provocó una hambruna y provocó más de 15 millones de muertes. Esto quizás sea una de las catástrofes más grandes de todo el siglo XX y no es algo que se hable tanto a comparación, por ejemplo, del Holocausto, que también obviamente no hace falta, es otra gran catástrofe. Eh, pero en muertos tampoco es más malo porque mató a más gente, ¿no? Ni mucho menos, que no se me entienda mal, pero en muertos es más del doble. Después tenemos la Revolución Cultural, que fue una manera de, ya que el Gran Salto Adelante había provocado grandes críticas internas, había provocado una gran desestabilización en el Partido Comunista, que hasta ese momento venía más o menos tirando para el mismo lado. La Revolución Cultural lo que busca es purgar al partido, lo que busca es quitar a los burgueses, quitar a los capitalistas que, en opinión de Mao, eran los que criticaban a su accionar con el Gran Salto Adelante. Y lo que buscaba era tener un partido comunista que sea realmente comunista. Eh, Entre sus blancos, entre la gente que persiguió y purgó, estaba, por ejemplo, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue purgado por Mao y fue enviado a trabajar a la industria por él. Deng Xiaoping y mucha gente que va a trabajar con Deng Xiaoping y que después va a recuperar, como por ejemplo, acá viene un nombre más chino imposible, que es Chen Yun. Chen Yun fue un, un economista que Deng Xiaoping va a recuperar para... Lo vamos a hablar después, eso no lo voy a spoilear. Y después tenemos la diplomacia triangular, otro concepto fundamental. Seguramente les suena y seguramente lo vieron si es que estudian relaciones internacionales o algo relacionado a esto. Esto es básicamente después del quiebre entre la bandera rusa, esa no de la URSS, pero bueno, imagínense que es de la URSS. Después del quiebre entre China y la Unión Soviética, Estados Unidos obviamente quiere aparecer en escena, quiere aprovechar, pero no tenía bien la excusa de qué hacer para acercarse a China. Acá llega lo que se llama la diplomacia del ping-pong, eh, que esta es una historia bastante interesante. Es cuando los equipos chinos y estadounidenses de un campeonato mundial de ping-pong, no me acuerdo de qué competencia era, en 1976, 77, 70, perdón, 1970, entablan conversaciones, se hacen amigos porque al final eran chicos que estaban jugando al ping-pong, y eso de algún modo les sirvió como excusa a los gobiernos de Estados Unidos y de la URSS para entablar relaciones. Primero con una visita secreta de Henry Kissinger a China y después con una visita ya oficial de Richard Nixon al país asiático. Ya que mencioné a Henry Kissinger, también le voy a hacer otra recomendación, que es el libro China de Henry Kissinger. Es una obra bastante grande y es muy interesante porque muchas cosas las cuenta a primera persona. Por ejemplo, esto. Él fue el que se hizo cargo del acercamiento entre China y Estados Unidos en el 71 bajo el mando de Richard Nixon. Y bueno, ya para terminar esto, después de la muerte de Mao en 1976, evidentemente, como pasa con la muerte de cualquier líder autoritario, con la muerte de cualquier eh, dictador, hay grandes debates de qué hacer después de que se muere. Es rara vez que un país autoritario se muera. O sea, quizá lo único que podemos decir es Corea del Norte, que se van pasando el mando como si fuera un reinado, de padre a hijo. Pero en la gran mayoría de países autoritarios no pasa esto. Y cuando se muere el líder, hay grandes debates de qué hacer después de que se muere. Por suerte, en China no hubo una guerra civil, no es que hubo mucho conflicto interno, sino que fue más o menos entre comillas, civilizado, pero sí hubo debates sobre qué hacer, sobre si
entre los conservadores maoístas sobre si seguir con el camino que venía trazando Mao o sobre si reformar el país. Y ahí aparece la figura de Deng Xiaoping, por ejemplo. Y hubo este también sobre cómo hacer la reforma si es que se hacía. ¿La hacemos de un día para el otro? ¿La hacemos gradualmente? Ahí también van a aparecer muchas figuras de cada uno de los lados. Así que sigamos, y esta es la última positiva sobre elementos contextuales históricos. El sistema económico pre-reforma era sin dudas una economía planificada. Eh, no había propiedad privada, el campo se organizaba en comunas populares. El término comunas populares lo vamos a ver bien en profundidad más tarde, con la parte de reforma agraria de Deng Xiaoping. Había una planificación central, lo que le decía antes. Las decisiones económicas no las tomaba el mercado, no la tomaba los consumidores, sino que la tomaba el planificador. Y había una licencia, obviamente, de precios libres. Estaba aislada completamente económicamente del exterior, es decir, era autosuficiente, era una autarquía China antes de la llegada de Deng Xiaoping. No tenía comercio exterior, quizá tenía, pero era muy, muy tangencial, muy a poca escala, pero no tenía comercio exterior, había una pobreza masiva y se le daba prioridad a la industria pesada. Esto como en cualquier país que está en conflicto, pero la diferencia es que China no estaba en un conflicto constante. Obviamente tuvo alguna guerra en algunos años, pero no estaba en una situación de guerra constante. ¿Esto por qué lo digo? Cualquier país que esté en una situación de guerra, por ejemplo, vemos el caso de la Segunda Guerra Mundial, es normal que la prioridad durante esos años se le dé a la industria armamentística, se le dé a las fábricas para construir insumos para la guerra. Bueno, China no tenía una situación de guerra, pero sí tenía un sistema económico destinado a la industria pesada. El gráfico que les puse acá es simplemente para ejemplificar el punto de pobreza masiva. Eh, Arranca en 1981, es que realmente cuesta bastante encontrar alguna estadística fiable previo a 1980, 1979. Eh, Se imaginarán que Mao no creo que haya sido conocido por dar todos los datos libremente de su gobierno, ni mucho menos. Pero viste que en 1981 la pobreza medía en casi $2 al día. En 1981 era de casi el 90%, hasta el día de hoy, que es prácticamente el, el cero. Eh, China por eso vivió uno de las salidas de la pobreza más impresionantes de toda la historia de la humanidad. A lo largo de todos estos años, cientos de millones de personas, que es una barbaridad, son más de 20 argentinas, cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema y bueno, es algo muy remarcable. Bueno, llegamos, todavía no, pero esto es básicamente ya la fase uno de las reformas de Deng Xiaoping. Me olvidé de hablar del fracaso del plan a 10 años, que ahí está, ahora lo voy a mencionar. En 1978, y como en cada año, se realizan plenarios, es decir, se realizan reuniones habituales del Partido Comunista Chino para, bueno, definir los objetivos, como en cualquier, es normal eso en cualquier país, para definir los objetivos de ese año, se realizan varias por cada año para organizar el partido por dentro, para dar novedades. Este tercer plenario de 1978 es el que normalmente se lo suele mencionar como el que marca el inicio de las reformas. ¿Y esto por qué? No es porque en ese plenario eh, se dijo, vamos a hacer una reforma económica que va a terminar en tal año y vamos a crecer tanto por año, vamos a reformar tal cosa. No, no se dijo nada de eso. Eh, Al contrario. Y para eso, para ejemplificar eso, voy a hablar del plan a 10 años que está acá. El plan a 10 años era un plan que ay, Hua Guofeng, lo tengo acá anotado el nombre, lo aprobó cuando Mao murió. Hua Guofeng fue el sucesor inmediato de Mao hasta que 2 años después lo sucedió Deng Xiaoping.
eh, que tenía el objetivo de modernizar a China rápidamente. En la práctica, esto chocó con las modernizaciones de Deng Xiaoping de 1978, pero por ejemplo, para que vean el caso de que el plenario de 1978 no fue realmente en lo discursivo chocante o disruptivo con lo anterior. En este plenario se ratificó el plan a 10 años, por ejemplo, a pesar de que Deng Xiaoping después lo vaya a desmantelar. Pero ¿qué fue lo importante de este plenario entonces? Si estoy diciendo que no se trazó un plan, que se ratificó el plan que puso el sucesor de Mao, ¿qué fue lo importante? Fueron dos cosas. Primero, el discurso de que lo importante ya no era la lucha de clases. Eso es fundamental. Ya no se va a poner importancia en luchar contra los capitalistas, en luchar contra la burguesía, sino que se va a tomar un tono mucho más pragmático. Hay una frase famosa de Deng Xiaoping que dice, no importa si el gato es blanco o negro mientras caza ratones. Es decir, no importa qué medidas yo llevo adelante para desarrollarme económicamente. Lo que me importa es desarrollarme económicamente. No me importa si lo hago mediante un sistema un poco más abierto del que teníamos antes. No me importa si lo hacemos mediante el comunismo. Era irrelevante eso. Por eso Deng Xiaoping va a tomar un tono mucho más pragmático y va a ser el líder quizá más el que se necesitaba en ese momento. Porque la ideología no le interesaba, a pesar de que tenga su discurso ideológico que vamos a ver acá, en la siguiente diapositiva, pero ese discurso ideológico iba atrás del pragmatismo, es decir, iba atrás del desarrollo económico. Y lo segundo importante de este plenario es que se repatria, entre muchas comillas, al que les mencionaba antes, Chen Yun. Chen Yun fue un economista clave para mantener el control económico durante estas barbaridades, perdón si es poco académico, de Mao Zedong, durante el Gran Salto Adelante, durante la Revolución Cultural. Evidentemente, estas son prácticas que pueden afectar a cualquier economía y pueden matar a cualquier economía, pero gracias, entre comillas, a Chen Yun eso no pasó. Fue purgado por Mao, este economista que les digo, y va a ser tomado y devuelto a la esfera política china con Deng Xiaoping. También otra cosa que se hace en este plenario, y por eso digo que es tan importante, es que se reactiva la idea de las cuatro modernizaciones. ¿Por qué digo que se reactiva? Esta idea no es algo propiamente del gobierno de Deng Xiaoping, aunque se suele creer que sí. Las cuatro modernizaciones de Deng Xiaoping son una reactivación de una idea que venía de los años 60. Pero en cualquier caso, acá es donde toman especial relevancia en la práctica política china. Estas cuatro modernizaciones son modernización en la agricultura, es decir, ¿qué significa modernizar la agricultura? Y esto lo vamos a ver también en la parte de reformas agrícolas, que es quizá lo más interesante y lo más largo de la charla. Se mejora la producción rural, se abandonan las comunas y algo importante, hay incentivos familiares, eso lo vamos a ver después. Después, la modernización de la industria. Acá en este punto se vieron las primeras reformas eh, y el principal punto de la reforma industrial era entender que las empresas en ese momento no eran empresas, sino que eran entes administrativos del Estado chino, del Partido Comunista. Si se entiende eso, se entiende que la modernización de la industria apunta a que dejen de serlo, como les dije antes. ¿Cómo dejen de hacerlo? Incentivando la autonomía empresarial, dándole incentivos económicos a los gerentes de las empresas. Eh, por ejemplo, las primeras medidas se tomaron en 1979, recién un año nada más después de este plenario. Ahí se permitió a las empresas vender sobre las cuotas estatales, es decir, este dual track system, este sistema dual de precios que hablábamos antes. Había un precio de mercado y un precio otorgado por el Estado. Bueno, una de las primeras cosas que se hicieron es permitirle a las empresas, si querían, vender bajo el precio de mercado, que es algo que para una economía planificada
bajo el concepto de economía planificada es inadmisible. Bueno, esto fue una de las primeras cosas. Después, defensa. Eh, Evidentemente, Deng Xiaoping y cualquier político del Partido Comunista Chino de la época no era tan iluso como para pensar que podían enfocar todo su capital, toda su producción a la industria rural, ni mucho menos. La defensa también fue tomada como una prioridad, se adquisició, bueno, hubo una adquisición, no me sale la palabra, de tecnología militar y se reorganizó las estructuras de mando dentro de la defensa. Y por último, y esto, perdón, pero no lo vamos a ver tan en profundidad en la charla de hoy, pero lo menciono porque también es importante. En la parte de ciencia y tecnología se fomentó la educación a las ciencias duras, es decir, porque ahora, es muy loco, porque ahora la gran mayoría de universidades del mundo, y me refiero a las universidades reconocidas mundialmente, hay gente de China, y esa gente de China va a estudiar matemáticas, va a estudiar ingeniería, es en lo que se enfocan principalmente a nivel mundial. Eh, y se aumentó también la inversión, tanto estatal, digo, tanto a tecnología como a ciencia y a la educación en estas cosas que se veía como algo fundamental, del mismo modo. Y bueno, en la parte de cuatro principios cardinales, esto también es algo bastante eh, conocido cuando se habla de Deng Xiaoping, y por qué les decía de antes que tenía un discurso más o menos que no era tan disruptivo con el statu quo de la política china. Deng Xiaoping pronuncia sus cuatro principios cardinales en 1980, si no me equivoco. Tampoco importan tanto los años, lo importante es que los pronuncia. Estos cuatro principios cardinales son los que, en su palabra, dominarían sus decisiones y iría transitando por ellos para guiarse para cada decisión que iba a tomar en los próximos años. Estos cuatro principios eran el marxismo-leninismo, eh, las ideas de Marx, y bueno, para esto también tengo que mencionar, por ejemplo, que Deng Xiaoping, al contrario que Mao, que viajó dos veces fuera de China, las dos para ir a la Unión Soviética, Deng Xiaoping nace en una familia muy acomodada en China y se va a estudiar a Francia, se va a estudiar a Europa. Y ahí es donde conoce el marxismo. Es decir, tiene una visión del marxismo ya por el mismo hecho de dónde estudió, más internacional y, y más a la europea, de algún modo. Eh, Después tenemos el pensamiento de Mao, obviamente. No, eso, más allá de que lo crea o no, que no estoy seguro, seguramente en cierto punto sí estaba convencido de que Mao hizo cosas bien, sí, porque no fue una reforma que barrió con todo lo anterior, sino que fue gradual. Esto le convenía políticamente. Le convenía para no hacer enojar eh, a las élites y a los conservadores maoístas que todavía estaban en esferas altas de poder. Después tenemos al liderazgo del partido. Esto se entiende como que el Partido Comunista va a seguir siendo, después de todo este proceso, el único partido. Va a seguir siendo eh, el partido al cual le van a tener que responder todos los sectores de la sociedad, si nosotros lo creemos conveniente. Después, el socialismo y la lectura del proletariado. Y acá es donde surge el concepto de socialismo con características chinas. Es algo, un concepto también bastante popular, porque no es un socialismo soviético, no es un socialismo de expropio los medios de producción y me quedo todos los medios de producción para mí. No, es un socialismo de mercado, si se quiere, donde el Estado tiene gran poder, obviamente, no tiene gran poder político y gran poder económico. Las decisiones bancarias, por ejemplo, en China no son libres. El Banco de China lo maneja el gobierno chino. Pero donde se va a ver una gran apertura, por eso socialismo con característica china, porque no es un socialismo al que estamos acostumbrados de los libros de texto, ni siquiera de los ejemplos históricos. Bueno, llegamos al fin a la primera fase de las reformas, después de esta larga introducción, así que me voy a permitir
tomar un trabajo. Bueno, la fase uno de las reformas va de 1978, que es donde fue este tercer plenario del cual les hablaba, hasta 1983. Estas reformas eh, hay que entenderlas como reformas graduales y no como reformas eh, que son disruptivas con todo. Y hay que entender las fases de las reformas de este mismo modo. Porque la fase 2 de las reformas, después van a ver, no introduce muchas nuevas reformas, sino que son profundizaciones de las reformas que vamos a ver en esta primera fase. Son nuevas aperturas dentro de cada sector que vamos a ver acá. Y acá, en reforma del sector estatal. Cuando yo les hablaba antes del sector estatal, era en el sentido no argentino, no occidental, eh, sino en el sentido de la época. Todo era el Estado, por lo tanto, había poco que no era estatal que se podía reformar. Por lo tanto, la gran mayoría de reformas eran estatales. Por ejemplo, acá, reforma gerencial. Cuando nosotros en el siglo XXI en Argentina pensamos en una reforma gerencial, no pensamos que esa es una reforma del Estado. Al contrario, es una reforma de un privado que puede tener influencias mediante la legislación o mediante bueno, diferentes artilugios de la política, pero al final es una reforma que hace el privado, obviamente, por una influencia política. Acá no. El privado no existía. El privado era el Estado, aunque sea paradójico. Entonces, la reforma en el sector estatal se centra en esto, en expandir esa autonomía empresarial y combinar el mercado con planificación. Eh, Acá hay algo que no les mencioné antes. En este debate que se hacía sobre cómo hacer las reformas, había algunas personas, y esto también es lo que vamos a ver a partir de 1984, algunas personas que creían que la reforma se tendría que hacer hacia los precios, ahora les explico por qué, y otra hacia la industria. La gente que creía que la reforma tenía que ser una reforma de precios, pensaba que la reforma tenía que venir de liberar precios, de mediante la liberación de precios dar incentivos o no dar incentivos, pero lo primero que se tenía que hacer era liberalizar precios, que no podía haber cualquier reforma si no se había precios libres antes. Y los que creían en la reforma en la industria, como el caso de Chen Yun, creían que la reforma tenía que venir primero de reformar la industria. Es decir, no podemos liberar precios porque la industria no está acostumbrada a liberar con precios libres, sino primero tenemos que acostumbrar a esa industria a cómo manejarse en el mercado y después abrimos precios. Esas eran las dos visiones de cómo encarar la reforma que había en la época. Después, por ejemplo, una reforma financiera gradual donde se creó un sistema bancario diversificado. Esto es importante también porque se empezaron a crear sistemas bancarios especializados en cada uno de los sectores económicos. Se creó un banco de la agricultura, se creó un banco de la industria, se creó el Banco de China, que está enfocado en el comercio exterior y en las inversiones extranjeras, y se introdujo la inversión extranjera directa en las zonas económicas especiales. Acá tengo la diapositiva, eso lo vamos a ver ahora, pero las zonas económicas especiales eran básicamente laboratorios de capitalismo. Ahora lo voy a desarrollar un poquito. Eh, y otro aspecto importante fue la reforma gerencial, que también, perdón si me repito mucho, esta separación de funciones en los empresarios y los políticos, que un gerente no podía ser un político, tenía que ser un empresario, básicamente. Y llegamos al punto de las zonas económicas especiales. Esto, les comento, por si no saben, yo hice mi tesis sobre la primera generación de reformas de China y una relación con la destrucción gradual de Deng Xiaoping, perdón, Deng Xiaoping no, de Schumpeter, que es un economista del siglo XX austríaco, no de la escuela austríaca, pero sí austríaco, no era austríaco en el sentido de escuela. Y lo que él dice, él no dice nada porque él murió en 1950, pero lo que él plantea es que la destrucción creadora
Es el modo en el que un sistema productivo se moderniza mediante la destrucción de antiguas estructuras productivas y la creación de nuevas estructuras productivas. Yo lo relacioné con el caso chino. Creo que es relevante relacionarlo y con lo que más se puede relacionar, en mi opinión, es con este caso de las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales, como les dije antes, son laboratorios de capitalismo. ¿Qué significa esto? No es que Shenzhen, Xiamen de repente eran la zona más capitalista del mundo, ni mucho menos, al contrario. Pero se introdujeron nuevas, nuevas herramientas, se introdujeron una baja de aranceles, se introdujeron reglas diferentes al resto del país, en diversas zonas, en las que están en rojo. Primero en Shenzhen y Xiamen y después eh, se fue abriendo a más sectores del país para ver cómo funcionaban las reformas en esas zonas y para ver si era viable o no expandir las reformas al resto del país. Al final sí fue viable, ya que bueno, ahora grandes, ahora bueno, básicamente todo China es una zona económica especial para la época, es decir, las reglas que se introdujeron en esos lugares en ese momento, se inició en 1980, fue obviamente sucesivo, en algunos años se sumaba otra ciudad, en otros otra, no fueron todos de una. Ahora las reglas funcionan para todo el país, ¿no? Eh, bien, sobre la reforma agrícola. La reforma agrícola es lo que mencionaba antes, es quizá una de las más interesantes, una de las más profundas. Y como primer punto, tengo que mencionar una historia, tengo que contarles una historia, que es la historia de los campesinos de Shogan. Shogan, no sé si lo pronunciaré bien. Si hay alguien que hable chino en la sala, después que me corrija. Yo no hablo chino. La historia de los campesinos de esta región, que es una ciudad que parte de un departamento del cual no me acuerdo el nombre. Es una historia bastante particular porque estos campesinos en ese momento lo que hicieron fue negar y fue desobedecer las órdenes del Estado. Desobedecer lo que el Estado les tenía les pedía en términos de la producción que ellos hacían. Entonces lo que hicieron estos campesinos fue juntarse y arreglar entre sí. Bueno, al Estado le vamos a dar tanto y lo otro nos lo quedamos para nosotros y no decimos nada. Y guardamos el secreto. Como todos los secretos, se descubrió. Y pero el Estado hizo la vista gorda. No, que yo sepa, no lo sé bien. Pero que yo sepa, no los encerró, no los exilió, no los asesinó, ni nada de eso. Sino al contrario, tomaron ese sistema que iba a ser conocido después como el sistema de responsabilidad familiar y lo aplicaron a la agricultura. Esto, eh, los números dicen que fue exitoso. Acá tienen un grafiquito de la ganancia per cápita de los residentes rurales. Bueno, en 1978, con el inicio de las reformas, hasta 2006, vemos que el crecimiento es prácticamente exponencial, de 103,9 yuanes a 3.587. Esto obviamente tiene capaz un punto inflacionario, es decir, que los 103 de 1978 no valen lo mismo que los 103 de hoy, pero en cualquier caso fue un aumento muy considerable. Estas políticas que vienen del sistema de responsabilidad familiar son muy favorables y fueron muy favorables. ¿Por qué? Por cuatro motivos. Porque la agricultura era extremadamente rentable. Porque ya no le tenías que dar la gran mayoría de tu ganancia al Estado, sino que te la podía quedar para vos. Dije antes de que había una pobreza extrema hasta 1978 y que por ejemplo, de 1984 a 1988 creció más del 10% del PIB anual. China tuvo un crecimiento muy grande. Sumado a los impuestos bajos, es decir, este sistema de responsabilidad familiar, lo que hacía era que ponía unos impuestos fijos y que el resto podías quedártelo vos. Hay un economista argentino que es Juan Carlos de Pablo,
que cuando habla de estos temas menciona esto, que la gran diferencia entre China antes y China después es que China antes, de 10 que tenías, le dabas 9 y vos te podías quedar con el uno que te sobraba, y después le dabas uno y vos te podías quedar con el 9. Esto, obviamente, estos no son los números oficiales, ni mucho menos, no es que era el 10% y el 90%, pero es para ejemplificar. Después, el capital estaba disponible. Es decir, ¿estaba disponible dónde? Tanto en la misma China como en el mundo. Hasta 1988 China estaba cerrada y con las inversiones de las zonas económicas especiales, con esto obviamente tampoco fue de un momento para el otro, no es que en 1980 ya estaban todas las inversiones del mundo viendo cómo podían invertir en la agricultura china. Obviamente no, fue algo gradual, pero el capital estaba ahí. Y después que había cada vez más áreas urbanas cerca. Esto también es importante porque tengamos en cuenta que China en la época era mayormente rural. Más de dos tercios, más del 70% más o menos, del país vivía en zonas rurales, no vivía en ciudades. Y con el avance, y bueno, con toda la apertura, con todas las modernizaciones, cada vez había más áreas urbanas. Ahora no sé cómo estará, honestamente, pero no es 70-30 ni de cerca. No tengo el dato, la verdad. Después, si quieren, lo buscamos. Bien, y acá llegamos a la fase 2 de las reformas. En esta fase 2, como les dije antes, lo que se hizo fue profundizar sobre las reformas anteriores y obviamente hay que tener en cuenta que pasaron 5 años recién de 1979, pasaron 6 años de 1978 y obviamente no puede reformarse en 5 años un país como China, con 1.000 millones de personas, en ese momento un poco menos, eh, tan en todas, en todos sus sectores. La fase 2 de las reformas planteó este debate sobre cómo seguimos, qué hacemos. Llegamos hasta acá, seguimos por el mismo lado, paramos y reveemos, ¿qué hacemos? Y acá es lo que les mencionaba antes del debate sobre los conservadores que querían acelerar el proceso de reformas, querían, bueno, nos fue bien hasta ahora, liberemos más precios, liberemos todos los precios. Liberamos algunos, liberemos todos, ya está. Eh, ya fue, entre comillas. O, del otro lado, teníamos a alguien como Chen Yun, que decía, bueno, llegamos bien hasta acá, hay que parar un poquito y hay que hacerlo todo más despacio. No hay que acelerarnos porque capaz nos la chocamos contra la pared. Eh, del lado de la gente que quería la aceleración estaba un economista que fue primer ministro desde 1980 y secretario del Estado en 1987. No sé si fue economista, perdón. Bueno, un político que es Zhao Ziyang. Y este debate entre él, entre el sector que representaba y el sector que representaba Chun Yen, lo ganó Zhao Ziyang. Lo ganó hasta 1988, lo ganó él en el sentido de que quería acelerar la liberalización. ¿Esto en qué terminó? En la crisis de 1988 y en la vuelta, entre comillas, de la hegemonía discursiva de los otros, de los que querían hacer la reforma gradualmente. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Sobre el debate sobre la reforma gerencial, sobre reformas laborales, sobre la reforma financiera, es una profundización de lo que veíamos antes. En términos de gerencialidad y empresa, se promovió, por ejemplo, la profesionalización del personal. Antes tengan en cuenta, como les dije varias veces, perdón si soy insistente con esto, que las empresas no eran empresas, sino que eran entes burocráticos. Por lo tanto, el personal que había en esas empresas no estaba para hacer las tareas específicas de cada una de las empresas de cada sector. No es que en la empresa metalúrgica había toda gente que sabía de metalúrgica, de cómo hacer una máquina, del marketing relacionado a hacer una máquina. No, era gente que era leal al gobierno. Y bueno, en esta segunda fase de las reformas lo que se promovió fue profesionalizar a esas personas.
Si nosotros queremos que una empresa funcione bien, no podemos tener a alguien que no sepa hacer lo que requiere que se haga en la empresa. Se promovió también el uso de cooperativas y, esto es algo muy importante, las empresas conjuntas con capital extranjero. Y esto a raíz de las zonas económicas exclusivas que vemos acá. Esto era impensable para hace 7 años atrás, de 1984. Ahora las empresas podían colaborar con capital extranjero, eh, podían ser en ese sentido una cooperativa. Después tenemos las reformas laborales, que esto simplemente fueron unos tímidos pasos hacia una reforma laboral integral. Lo que se introdujo, por ejemplo, fueron contratos temporales, fueron evaluaciones del desempeño, desvinculaciones voluntarias. Esta es una frase que suena muy bien, desvinculación voluntaria, pero bueno, todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Nadie se desvincula voluntariamente de un trabajo, pero bueno, es parte es una tímida aproximación hacia una reforma laboral que recién va a haber eh, la gran reforma laboral, entre comillas, después de Deng Xiaoping. No, no va a ser durante su gobierno, va a ser en los 90, en los 2000. Todavía falta para eso. Y sobre la reforma financiera, a pesar de haberse diversificado, a pesar de haberse creado varios bancos especializados para cada uno de los temas, el sistema bancario siguió estando dirigido políticamente, como él sigue estando en gran medida hasta el día de hoy. Eso no cambió. Pero bueno, esa diversificación para un sistema bancario más moderno y más especializado en cada uno de los sectores se fue viendo. Y el gráfico que está acá es la variación del PBI de China en 19, este tiene así la estadística de 1978 a 1998. Y lo que les quiero mostrar simplemente fue que en la crisis de 1988, no sé si ven el cursor, eh, no avanzó, se estancó. Y bueno, el hueco que viene después de 1989 es por la crisis de Tiananmen, que fue realmente vista desde Occidente como una barbaridad, como una atrocidad, justamente, obviamente. Eso lo vamos a ver ahora. Sí. Este- Perdón, voy a tomar otro traguito de agua. Después de 1988, después de la crisis de 1988, que como les dije antes, tuvo una inflación anual del 10 o 18, creo, por ciento. Esa crisis sirvió, entre comillas, o sea, contribuyó a la acumulación de tensiones económicas y políticas también, que culminaría en la crisis de Tiananmen. La crisis de Tiananmen obviamente no surgió solamente por la crisis de 1988, fue una movilización de estudiantes que duró varias semanas, que culminó en la masacre de Tiananmen el 4 de junio, si no me equivoco, de 1989, que es donde nunca, no hay cifras oficiales de esto, ¿no? El gobierno chino siempre se va a jactar de que no murió nadie, o si murió alguien fue por accidente. Incluso, por ejemplo, no sé si vieron la última inteligencia artificial de China, que es DeepSeek. Si vos le preguntabas sobre este suceso, te cambiaba el tema o te lo negaba directamente. Te decía, esto no pasó, y se crasheaba la inteligencia artificial. Pero bueno, observadores internacionales constatan que esta es la foto famosa del hombre frente a los tanques. Constatan que en este momento, en esta masacre, ese 4 de junio, si no me equivoco en una fecha, murieron cientos o hasta miles de personas. Estudiantes que simplemente se movilizaban por, por su libertad. Esto impactó en gran medida en Deng Xiaoping, impactó sobre todo en su visión del mundo exterior. Porque hay un artículo, en ese artículo que les decía de la visión de política exterior de los cuatro generación de líderes chinos, que va de Mao a Hu Jintao, dice que Tiananmen representó para Deng Xiaoping darse cuenta de que Occidente no estaba con ellos y de que Occidente no sería fiel
a la autonomía china, sino que sería fiel a los ideales occidentales. Esto vino eh, también con una gran cantidad de sanciones por parte de Occidente hacia China y fue muy perjudicial en ese momento. Vemos la caída del PBI. No es la caída del PBI, sino la caída del aumento del PBI. En vez de crecer al 10%, em, creció al 4%, se podría decir, pero bueno, dejó de crecer como venía creciendo hasta ese momento. Entonces, sobre la temática crisis y retroceso. El intento fallido de liberación de precios fue lo que condujo a la crisis de 1988. Caos y retroceso capaz es un poco exagerado, pero sí, si tenemos en cuenta la masacre de Tiananmen, fue un caos, fue un gran retroceso en términos internacionales, porque a China se lo veía como un país cada vez más abierto a Occidente, y que de repente esto sea visto de Occidente, fue un cambio de visión tanto de China hacia afuera como de fuera hacia China. ¿Y por qué? Esto también tiene relación con el fin de la Guerra Fría y con el auge de los derechos humanos. Acá les voy a mencionar, por ejemplo, el Historia del siglo XX de Hobson, que les mencioné antes. Menciona que la Guerra Fría está caracterizada por tres cosas. Primero, porque el mundo se llenó de armas. Después, porque todos los conflictos internacionales que había hasta ese momento se paralizaron hasta el fin de la Guerra Fría. Y tercero, que todos los conflictos mundiales, con excepción de uno o dos que él menciona que no los tengo ahora, eran supeditados al conflicto mayor. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, no era una guerra de Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte por ver quién toma el control de la península. Eso quizás se haya producido se hubiera producido igual la guerra de Vietnam si no se hubieran insertado Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero que se hayan insertado Estados Unidos y la URSS, cada uno apoyando a un bando, obviamente hizo que la guerra de Vietnam sea algo muy diferente a lo que podría haber sido si no se insertaban. Eh, bueno, Zhao Xinjiang es el señor que les mencioné antes, el que se jactaba y que decía que tenía que haber una liberación más rápida. Evidentemente después de la crisis de 1988 y después de Tiananmen, creo que después de Tiananmen, Zhao Xinjiang fue purgado del partido. Eh, Hubo un ascenso del ala conservadora y hubo un ascenso de tomar la reforma un poco más despacio, de no acelerarse, de controlar muy bien el- la imagen que se le da al mundo exterior y de ver a Occidente como algo que no es aliado de ellos, pero sí que de alguna manera como los cuatro principios cardinales de Deng Xiaoping, de tener que ganárselo. Por ejemplo, les voy a leer, es un parrafito, de lo que decía Deng Xiaoping después de que Occidente se les ponga en contra por la masacre de Tiananmen. Deng Xiaoping dice: soy un chino conocedor de la historia de agresión por parte de los extranjeros. Cuando supe que la conferencia de los 7 países impuso sanciones a China, de inmediato vino a mi mente la invasión perpetrada por la coalición de los 8 ejércitos en China en 1900. De los 7 países que han impuesto sanciones, 6 estaban presentes en ese ejército. Hay que conocer la historia. Es motor espiritual del desarrollo de China. Evidentemente les está diciendo, ustedes no son mejores que yo. Tiene un punto, pero obviamente no puede justificarse así después. O sea, no puede justificar este suceso con esto, pero tiene un punto, porque hay una frase de Kissinger, por ejemplo, que dice: Estados Unidos se hace grande en la guerra, China se hace grande en la paz. Esto quizá lo debería haber mencionado al principio, pero la idea de desarrollo china, la idea de expansión de influencia china, no es mediante la guerra, no es mediante las armas, incluso el conflicto con Taiwán es un conflicto desde su visión interno chino, no es un conflicto internacional, no es un conflicto de yo quiero tener Taiwán para ser más poderoso y dominar a otro país, sino este país es mío por lo que pasó en 1949. Y la estrategia o lo que se dio, más allá de si es una estrategia consciente o no es consciente, de Estados Unidos es hacerse grande en la guerra, es decir, es aprovechar, el caso más ejemplificativo de todos es el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, y en la parte de reformas institucionales, obviamente siguen las reformas hasta 1993 que Deng Xiaoping deja el poder, pero como les dije antes, la gran cantidad de reformas viene al principio, así que estas de alguna manera son profundizaciones a reformas anteriores. Tenemos la reforma impositiva de 1993. Esto es algo interesante porque se centraliza el sistema de impuestos y se centraliza, por ejemplo, el IVA y hay un nuevo sistema tributario, es decir, se incluyen, como acá en Argentina tenemos impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Allá fue lo mismo con sus derivaciones, que no son provincias, no son municipios, pero con sus derivaciones. Se, se ramificó el sistema de impuestos y se centralizó. Tenemos una reforma fiscal, con la creación de un presupuesto centralizado y la profesionalización de la administración pública, que es lo que le decías antes, por eso es una profundización. Tenemos una reforma financiera, una profundización más bien, todo esto como no, tómenlo como profundizaciones, no como reformas nuevas, con una diferenciación funcional de los bancos, fortalecimiento del Banco Central y los primeros pasos hacia una unificación cambiaria y apertura comercial controlada. ¿Esto por qué? Esto porque ya en ese momento se estaba pensando en el ingreso a en la OMC. Y para ingresar en la OMC tenías que tener te requerían muchas cosas. No puede entrar cualquiera al país de la OMC, sino que tenés que tener una serie de pasos y requerimientos para entrar. Uno de esos era tener un sistema cambiario normal, entre muchas comillas. Si tenés una apertura comercial, no, por ejemplo, que los servicios y los cosas que vienen de afuera tengan una circulación libre adentro de cada país. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Eh, Antes de eso, vamos a ver esto. Deng Xiaoping no solo reformó lo que les fui diciendo, sino que reformó el partido en sí, para que no pueda haber, entre comillas, otro Mao. Él reemplazó el liderazgo personalista de Mao, a pesar de que quizá en el día de hoy eso no lo vemos tanto, pero por ejemplo, Deng nunca fue el líder del partido y fue para muchos la persona más, eh, no, para muchos no, casi unánimemente, fue la persona más poderosa de China en ese momento sin tener un rol predominante en el Partido Comunista en ese momento. Él reemplazó el liderazgo personalista de Mao por una norma de liderazgo colectivo. Colectivo no quiere decir el total de la población china, sino que quiere decir la cúpula del Partido Comunista. La cúpula del Partido Comunista va a ser la que gobierne, no va a ser lo que gobierne una persona que le mande a las otras como quiera. Eh, También rechazó el culto a la personalidad por una cultura pragmática, los que le fui diciendo durante la charla. No le importaba esta frase otra vez, ¿no? No importa si el gato es blanco o negro mientras que hace ratones. No importaba de dónde venía, qué ideología se tenía, eh, siempre y cuando la práctica en sí sea funcional. E introdujo límites a los mandatos y un retiro forzado, ¿no? Alguien no puede quedarse durante toda la vida en, en el gobierno ni en el poder. Por eso que vamos a ver a Deng Xiaoping, perdón, Deng Xiaoping no, Xi Jinping, se le va a terminar el tercer mandato y no va a poder reelegir por más que quiera, a menos que haga una reforma adentro del mismo partido que no sé si lo van a dejar. Pero bueno, tiene el mandato contado, entre muchas comillas. Y antes de entrar en esto de la OMC, quiero decir que el éxito de la reforma fue el que les dije al principio, fue que fue consecuente a posteriori. Los gobiernos que vinieron después tomaron la reforma como el punto de base y, y no lo tomaron como algo que tenían que destruir. Eh, Así que sí, dicho eso, vamos a ver cómo entra China en la OMC en el año 2001 y ya con esto eh, terminamos. A ver, voy a estar algunos minutos acá.
En la OMC se inician las negociaciones en 1986. Imagínense, antes de la masacre de Tiananmen, lo cual sin duda le puso una traba importante al ingreso a la OMC, por eso quizá se retrasó hasta el año 2001, el 11 de diciembre. ¿Y por qué les digo que tiene grandes requerimientos la Organización Mundial del Comercio? Porque China al entrar se compromete a reducir aranceles, se compromete a abrir servicios, se compromete a abrir y a proteger la propiedad intelectual mediante acuerdos. Esos acuerdos, el de la propiedad intelectual en sí es el TRIPS, el GATT es un acuerdo sobre aranceles, sobre comercio, el GATT es sobre servicios, sobre economía de servicios, y el TRIPS es sobre inversiones. China para entrar en la OMC tiene que aceptar cada uno de estos acuerdos y tiene que aceptar sus consecuentes obligaciones para cada uno de estos acuerdos. Esto está en un artículo, hay un artículo muy bueno que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, es La Reforma Económica China y el ingreso a la OMC. No me acuerdo si es ese el nombre, pero la autora es Ana Salvador Chamorro, de una universidad mexicana. Y ya que estoy recomendando artículos, también les recomiendo uno de Wilhelmi, el gran teórico de las relaciones internacionales, que se llama La Reforma Económica China y el Comercio, Libre Comercio, algo así. Lo tengo acá. Y después, si me lo hacen acordar, me fijo bien el nombre. Después, podemos decir que se consolida el modelo de socialismo de mercado, el socialismo con características chinas, con apertura extranjera, porque quizá 10 años no son nada y lo que se hace en 10 años se puede cambiar en 5. Pero ya entrar en una organización mundial y ya querer de algún modo ser hegemónico, aunque hay que tener cuidado con esta palabra, eh, ya te obliga a seguir ciertas cosas que aunque no quieras hacerlas, tenés que hacer. Por lo tanto, ingresar a la OMC te obliga a tener un comportamiento acorde a la OMC. Por lo tanto, no podés de un momento a otro dejar de tener socialismo con características chinas y tener socialismo convencional, de algún modo. Por eso se consolida el modelo de socialismo con características chinas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está tan consolidado que ni siquiera, y lo saben bien seguramente los que estén escuchando, en nuestra disciplina hay debates sobre todo. Hay debates sobre cada uno de los temas, hay un debate, hay un autor que dice una cosa y hay un autor que dice otra. Y uno de los debates que más se hablan cuando se habla de China es ¿China es capitalista o China es comunista? Que no haya una respuesta fija a eso ejemplifica claramente que el modelo chino es especial, porque no es ni capitalista convencional, como se conoce el capitalismo convencionalmente, porque los bancos están controlados por China, por el gobierno, no hay, por- y tampoco hay un sistema comunista convencional, porque hay inversión extranjera directa, ¿no? Y entre muchas cosas más de cada una de las cosas, ¿no? Pero en sí no hay una respuesta fija sobre qué es China. Por eso lo más seguro de decir es que China se parece a China y a nada más. Eh, bueno, el ingreso de China en OMC dispara el crecimiento del comercio, dispara la inversión extranjera, se integra en las cadenas globales de valor, es decir, cadenas globales de suministro, y se convierte en la fábrica del mundo. Esto quizás sea uno de los puntos más importantes. Hoy cualquier producto que tengamos, casi cualquier producto que tengamos, está hecho en China. La globalización al final premia a los que hacen los productos más baratos. China los hace baratos. Eh, y esto es bueno, interesante, por ejemplo, conocer un ensayo cortito de un autor que es Leonard Reed, que se llama Yo el lápiz, que ejemplifica cómo un producto tan simple, a parecer a simple vista como un lápiz, para hacerlo tiene que pasar por muchos lugares diferentes. Por eso es que China no estaba tan emocionada por la idea de los aranceles de Trump hace poco, que bueno, ese es un conflicto que se está produciendo ahora. Y como último punto, y, y uno de los que quiero que se queden, es que hubo apertura económica,
porque es innegable que hubo apertura económica. Decir que hubo apertura económica no implica decir que ahora China es el paraíso liberal de la Tierra, ni mucho menos. Pero la situación china en 1986, a comparación de 1976, 10 años antes, es radicalmente diferente. Y lo que pasó en 1986 y en esos años culminó en 2001 y al final se culminó en lo que estamos hoy día. Por las teorías se escribe todos los días. Eh, Así que nada, ya eso sería todo lo que estuve viendo tiempo. Y gracias por escuchar a los que hayan escuchado. Y estoy obviamente dispuesto a responder cualquier pregunta, a pesar de que no soy un gran especialista de estos temas, pero voy a tratar de responder lo que quieran preguntar. Bueno, gracias Julián. Yo creo que fue una excelente charla, súper como que completa, con muchos datos. Y tenemos dos preguntas de Sonny Álvarez. La primera es, China siguió el consenso de Washington en la década de los 90 para sus reformas económicas. Y la segunda es, antes de la entrada en la OMC, ¿China tenía relaciones comerciales con los grandes mercados o recurría a países en vía de desarrollo para la comercial? Bueno, muy buenas preguntas. Las dos las hizo Sony Álvarez. Sí, Sobre ninguna de esas preguntas soy un gran conocedor, así que voy a responder con lo que tengo en la cabeza y con lo que me surja. Te puedo después recomendar, Sony, si querés algunos artículos referidos, pero en términos del consenso de Washington, yo entiendo que no, y que no se puede aplicar la reforma al consenso de Washington por varios motivos. Primero, porque el consenso de Washington es un consenso que implica una relación de poder. Y Estados Unidos no tenía una relación de poder con China en ese momento, y no lo tenía ni siquiera en 1978 o 76, no me acuerdo bien, cuando Nixon fue a visitarlo. En el Consenso de Washington sí había una relación de poder. Relación de poder no significa que Estados Unidos me obligue a mí, a Argentina, con una pistola en la cabeza, a implementar tal reforma. Relación de poder simplemente puede ser entendido en el sentido más Foucaultiano que se puede entender. Una relación de poder es transversal y no implica el uso de la fuerza necesariamente. Implica simplemente tener un discurso y tener una capacidad discursiva mayor a la del otro. Estados Unidos no tenía eso con China, quizá pretende y pretendió tenerlo durante mucho tiempo, pero China es un mundo en sí mismo y es imposible para ellos sucumbir ante esa relación de poder con Estados Unidos. No sé si te respondí, pero bueno, después si querés me pedí algún No, sí. artículo, te lo paso. No, no, sí, sí. Perdón, soy yo. Ah, Hola, bueno. hola, ahí prendo la cámara. Sí, y después sobre la segunda pregunta es, China tenía relaciones comerciales con otros países, ¿no? Porque antes de entrar a la OMS, porque sé que la OMS es como un certificado para exportar, importar, muy importante de los países, y aquel que no esté dentro sale más perjudicado que beneficiado. Entonces, no sé cómo fue eso antes de... Perdón, no sé cómo fue eso antes de 2001. Si China ya tenía relaciones comerciales con los países o como que permitió que se comercializara más, básicamente. Sí, me gusta lo que tenés en el fondo, el cuadro ese Sí, gigante, es un mural que lo pinté yo en el pequeño. mural, muy bueno. Sí, China no era una autarquía antes de entrar en la OMC. Por supuesto que no. China sí era autosuficiente antes de las reformas, pero después de las reformas sí tenía relaciones comerciales con otros países, pero hay que entender que esta relación comercial iba de acuerdo a más que nada lo que eran inversiones. Eh, Hablé del caso de las zonas exclusivas, o especiales, perdón. Eso es una relación comercial con el exterior. Eso es una llamada a decir, vengan a invertir en nosotros. En ese sentido, de algún modo menos institucionalizado o menos puesto en el papel, sí había un montón de relaciones, pero lo que pasa con la OMC es primero que te da muchas facilidades. Como vos dijiste,
pone a la par del otro y te abre la posibilidad de comercio de una manera en la que no tenías antes. No sé si te respondí la pregunta, pero sí, eso. Sí, está bien. Gracias. No, vos, gracias. Bueno, si tienen más preguntas para hacer, pueden escribir por el chat o simplemente abrir el micrófono, como yo lo comenté ahí. Yo tengo una, si no hay, yo tengo una. A ver si el Em, resto tiene algo. Sobre Tiananmen, el incidente, la masacre, se puede decir que es como que fue quizá como o sea, es decir, la visión de Occidente sobre China antes de la masacre, o sea, no tenían ningún problema con que fuera, con que fuera con que el país fuera comunista, ¿no? Y después como que esta masacre fue como quizá una excusa para poner sanciones, ¿no? Se puede como que decir así o... Tengo una buena pregunta y me hace hablar de varias cosas esa pregunta. Primero que nada, a China en ese momento se la veía como un país que fue comunista, que estuvo bajo un líder autoritario, pero que, esto no es nada académico lo que voy a decir, ¿no? Pero que quería hacer las cosas bien, que quería abrirse al mundo, que quería empezar a, de algún modo, occidentalizarse, que quería atraer inversión extranjera, y que quizá en algún futuro pudiera modernizarse políticamente, pudiera democratizarse. Esto visto desde Occidente, evidentemente, sin comprender la idiosincrasia china, como se suele hacer en un montón de cosas. Como se habla de África en los medios de comunicación o en muchas universidades, se habla de África o de Medio Oriente, sin entender las idiosincrasias, los contextos históricos de cada uno de esos lugares. Bueno, con eso pasa lo mismo. De algún modo ingenuo, se creía que China podía ir hacia lo que eran ellos, de alguna manera, y que podía ser un colaborador neto y que podía traer solo cosas buenas al mundo. Además, estamos en un momento en el que la Guerra Fría se terminaba. Es decir, lo que menos se quería era conflicto en ese momento. Lo que menos se quería era tener una nueva Unión Soviética. Y lo que más se quería era las nuevas emergencias, ¿no? Que surgieron después de la Guerra Fría. Los derechos humanos, el medio ambiente, todas las nuevas emergencias que surgen después de que todos los conflictos se reavivan. Y cuando decís que una fue más o menos, bueno, tu pregunta, que pudo haber servido como una excusa para poner sanciones a China, esto no lo había pensado así, la verdad, pero bueno, por poder, puede ser. Eh, Evidentemente, lo que pasó en Tiananmen fue una masacre, fue algo que atenta contra los derechos humanos, algo que atentó contra la vida de muchas personas, pero de algún modo todo lo que surge en política internacional sirve como excusa si alguien lo quiere tomar como una excusa. Eh, si Estados Unidos y los países occidentales ven ahí una oportunidad para frenar el ascenso chino, porque creo, yo, es una opinión personal, decir que a los burócratas, a los políticos estadounidenses, a los políticos franceses, les importan y les conmueven la vida de los estudiantes chinos, no creo que sea muy apropiado decirlo. Sí es apropiado decir que vieron ahí una oportunidad y que la aprovecharon. Quizás esta es una visión un poco realista de las relaciones internacionales, pero en mi opinión personal, obviamente puede haber otras opiniones. Gracias. Ahí tenemos la siguiente duda de Augusto. Dice, ¿es correcto afirmar que China posee en la actualidad un sistema político autoritario a partir de sucesos como Tiananmen o de la forma en la que está planificado el Estado?
o todo esto es una visión muy occidental? Bueno, me va a costar responder esa pregunta porque la voy a responder necesariamente desde la occidentalidad. Porque nunca pisé China, porque no conozco a nadie que sea chino, porque no hablo chino. Entonces, cualquier respuesta que salga de mi boca va a ser desde Occidente. Dicho esto, leí muchos autores que hablan de estos temas y en mi opinión personal, que no deja de ser una opinión personal, China tiene un sistema político autoritario. Ya el hecho de que solo haya un partido, de que sea un sistema de partido único, que se disense la opinión política opuesta, ya lo ejemplifica. A pesar de esto, es verdad que es muy difícil dilucidar qué es real y qué no en todos estos temas. Porque hay mucha propaganda. Por ejemplo, yo hace unos años, estudiando la carrera, hice un trabajo del sistema de control de la puntuación, de lo que en ese momento fue medio viral para nosotros, de la puntuación y el sistema de puntuación para los ciudadanos chinos. Y al final eso terminó siendo, o sea, veo gente y leo gente que sí está en China y según lo que leo de ellos, eso no existe, eso no es real y eso siempre fue una estrategia de difamación política. A pesar de esto, creo que decir que China es democrática y que China es eh, que respeta los derechos humanos es pasarse un poquito de escéptico y, y creo que es válido eso, que tiene un sistema político autoritario, pero a pesar de eso, reconocer que tenemos una visión occidental. Una cosa no quita la otra. ¿Hay más preguntas para hacer? Sí, Mati. Hola Fede, hola Julián, ¿cómo están? Bueno, Hola, primero que nada, Mati. muchas gracias Julián por la charla, muy interesante la verdad. Siempre, siempre está bueno hablar de China, porque, ¿viste? Porque es algo que vamos a estar hablando hasta 5 horas y nunca, es algo que nunca se puede acabar, ¿no? No, me pregunta un poco más por el lado del comercio, ¿no? Como, bueno, vemos que hoy quizá es como que más de la mitad de los países del mundo, hasta más de 100 países del mundo, tienen como principal socio comercial a China cuando hace quizá 40, 45, 50 años, vos decías que era un país totalmente cerrado en términos comerciales, en política exterior lo mismo, porque Mao había salido 2 veces de China y 2 veces para la URSS. Entonces, eh, en poco relación a lo de Deng Xiaoping, ¿no? El pragmatismo sin ideología, ¿qué tan importante fue el pragmatismo para esta súper apertura comercial que tuvo China con el progresar de los años? Más que nada en lo comercial, pero también en todos los ámbitos, ¿no? Pero, ¿qué, qué tanta importancia tuvo el pragmatismo u otros atributos de los distintos líderes para llegar a ese aperturismo que hoy conocemos? Bueno, gracias, Mati, por la pregunta y totalmente se puede hablar de estos temas mucho tiempo. Sí. Eh, si no hubiera un horario límite, nos quedaríamos hasta las 10 de la noche hablando de lo mismo y dando vueltas sobre todos estos temas. Es una buena pregunta. Esto quiero dejar en claro que mis respuestas no son absolutas, por las dudas, y que cualquier respuesta que yo dé, hay un autor que dice absolutamente lo contrario. Eso siempre va a pasar en cualquier cosa que hablemos de las relaciones internacionales. Así que, dicho eso, yo creo que el pragmatismo fue fundamental y que si no hubiera, más allá de la persona, Deng Xiaoping, porque si no hubiera existido Deng Xiaoping, quizás hubiera habido otro que tome ese liderazgo y que al final represente los mismos valores. Pero esta idea de dejar el mundo, dejar de ver el mundo como términos de lucha de clases, de dejar de ver el mundo con las teorías que lo miraba Mao, como este país es el demonio, como lo ve Irán ahora, por ejemplo, con el diablo mayor Estados Unidos, con el diablo menor Israel. Si dejas de ver el mundo de esa manera, quieras o no, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque negarse a la realidad que existe que hoy en día y que existió en ese momento, esa realidad ¿cuál es? Estados Unidos es el país más rico del mundo.
Si vos te negás a esa realidad, nunca vas a poder ser algo semejante, si es que querés ser algo semejante a lo que, no, capaz me estoy dando un poco de vueltas, pero creo que se entiende, a lo que es Estados Unidos. Entonces el pragmatismo fue fundamental. El dejar de ver, porque si vos sos comunista, Mao, vos le decís a Mao, vamos a hacer una reforma empresarial para que el empresario pueda vender sus productos en un precio de mercado. Mao, vos le decís eso y te exilia directamente, si no hace algo peor. A Deng Xiaoping vos le decías eso y le demostrás por qué eso puede ser beneficioso, te decía, vamos a hacerlo. No me importa si, si hay propiedad privada, no me importa si hay inversión extranjera, mientras el partido y mientras se respeten esas cuatro principios fundamentales de Deng Xiaoping que dije antes, y en especial el liderazgo del partido, que no haya una democratización política, eso va a pasar. Y sobre el comercio y la influencia, que dijiste al principio, eh, le repito otra vez la frase de Kissinger, que dice China se hace grande en la paz, Estados Unidos se hace grande en la guerra, eso lo podemos ver hoy en Latinoamérica. Grandes partes de inversiones llegan a Perú, llegan a Colombia, a Chile, a Argentina mismo. China está en todos lados, va a estar en todos lados económicamente y hay que entenderlo para poder saber cómo se puede reaccionar a eso en un futuro. Perdón si me di muchas vueltas, cualquier aclaración que quieras que dé, no hay problema, pero esa sería la respuesta. Bueno, si alguien tiene una duda más, ¿no? Me parece, bueno, si te parece, Julián, creo que hasta acá, hasta acá llegamos, creo que no hay más dudas por parte del público. Así que, bueno, desde CEDEMA te agradecemos porque fue una muy buena clase. Fue muy, o sea, siempre, o sea, es decir, vemos que, bueno, en estos años China eh, es una potencia, sin duda, que ahora quizás la más importante del mundo, pero esta charla fue buena, fue muy buena para conocer el camino que tuvieron que recorrer para ser, bueno, ahora una de las más importantes en todo el mundo. Así que, sin más, ya terminamos la charla y nuevamente, gracias. Bueno, gracias a ustedes y si me permitís, hago una última recomendación, aparte Sí, de sí, los sí. libros y artículos que mencioné. Es una serie de YouTube de 8 capítulos de una autora que se llama Joan Joan Ang, que es de Singapur, que se llama The Economics of China, y está en el canal New Economic Thinking. Es una serie que adapta el libro de ella que se llama Cómo China escapó la trampa de la pobreza, How China Escaped the Poverty Trap. Son 8 capítulos, 6 capítulos de 20 minutos cada uno, y sobre todos estos temas se los recomiendo. Gracias por todas las preguntas, fueron muy interesantes. Gracias a SEMA por esta oportunidad. Y bueno, si se puede hacer algo parecido sobre algún otro tema, yo estoy más que dispuesto. Pero bueno, a los cursos que hagan, seguramente me sume como estudiante. Así que gracias. Saludos. Gracias. Chau.